Hola, el Evangelio de hoy nos presenta uno de los momentos más predilectos de Jesús, cuando Jesús entraba en la comunicación con el Padre. Es lo que nosotros llamamos oración. Leamos pues la primera parte del Evangelio que corresponde a esta semana. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Aquí el evangelista nos dice que Jesús, estando en cierto lugar, no nos dice el sitio. Es de suponer que sea más o menos en el monte de las bienaventuranzas, ya que queda muy cerca de Cafarnaúm, o cuando iba a Jerusalén en el monte de los olivos, pero no nos dice que estaba en un templo o en una sinagoga. Jesús no usa ni el templo ni la sinagoga para orar. Jesús tiene lugares, sitios predilectos para él para comunicarse con Dios. Jesús usa el templo y la sinagoga para enseñar. ¿Y qué va a enseñar Jesús? Va a enseñar precisamente a liberarnos de esa ley que oprime al ser humano. Él va a enseñarnos el amor gratuito de un Dios, que es amor y solamente amor. Él quiere enseñarnos a pasar de esa obediencia a la ley sin razón a un amor infinito de Dios Padre. Continúa el Evangelio diciendo que cuando Jesús terminó de orar. Es importante esta expresión porque es hermosa, es decir, ellos respetan el momento de la oración. En otros pasajes bíblicos vemos que Jesús es interrumpido de mil maneras, estando predicando, estando haciendo una actividad, lo interrumpían constantemente, pero aquí en este caso los discípulos respetan el espacio de la oración, no lo interrumpen, ellos esperan que Jesús termine. ¿Y por qué le respetan ese tiempo a Jesús? Porque ellos han debido haber visto que Jesús se nutría, recobraba fuerza, era totalmente otro después que oraba. Ellos descubrieron la importancia que tenía para Jesús esa comunicación con Dios. Por eso respetan ese espacio. Descubren que Él tiene algo, una vitalidad, algo que lo ayuda, algo que le fortalece y algo en el cual ellos ven el rostro de Dios en la persona de Jesús. Ellos se dan cuenta que esta oración es lo mejor. Y tanto es así que desean aprenderla. Ellos desean ser introducidos en esa comunicación con Dios como lo hace Jesús, para luego llevarla en la práctica con los hermanos. Ellos comienzan a entender que Jesús está marcado con ese encuentro, con esa intimidad con el Señor. Y es por eso que ellos se atreven a decirle: enséñenos a orar. Enséñenos a entrar en esa sintonía con la cual tú entras con Dios. Pero hay algo interesante. Ellos no piden que le enseñe a orar como Él ora, porque ni siquiera ellos fueron capaces de orar con Jesús. A lo mejor se sienten que no son capaces de llegar a esa profundidad de la oración. Por eso dice: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos no creen que están en la dimensión de entrar en esa comunicación íntima con el Señor, pero sin embargo piden que les enseñe a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos veían que los discípulos de Juan, de una manera u otra, tenían cierta forma distinta de actuar con los demás hermanos. Enséñenos a orar significa muéstranos el rostro de Dios. Significa háganos comprender los sentimientos de Dios. Pues bien, lo primero que Jesús hace es no darnos reglas, ni pautas, ni fórmulas, simplemente un estilo de vida. Y para ese estilo de vida, Él nos invita para que nosotros nos sintamos hijos de Dios. Y entonces introduce una novedad que fue realmente un escándalo para la época. ¿Por qué? Porque Jesús por primera vez llama a Dios Padre, llama a Dios Papá. ¿Por qué? Porque ellos llamaban a Dios de distintos títulos extraordinarios: el Todopoderoso, el Altísimo, el Supremo, el Omnipotente, en fin, títulos realmente muy merecidos naturalmente, pero que alejaban al hombre de Dios. Cristo lo que hace es llamar a Dios Papá, llamarlo Padre, es decir, traerlo, es cercano a nosotros. Esto fue motivo de gran escándalo hasta el punto que cuando él es acusado el día del juicio, una de las cosas de las cuales se le acusa es precisamente esa. Dijo que era hijo de Dios. Es decir, ¿cuál fue el impacto que molestó? Que lo vieron como una falta de respeto, pero no era ninguna falta de respeto, todo lo contrario, era una cercanía de un Dios Padre. ¿Por qué? Porque hay gente que ve a un Dios como juez, otros ven a Dios como un
como un tirano, otros ven a Dios como un juez que está pendiente para premiar o para castigar, un Dios justiciero, un Dios como un rey, y Jesucristo nos lo presenta como un Dios Padre. De allí la hermosa oración que Jesucristo nos enseña. Pero primero, para continuar esa oración, debemos de sentir que realmente somos hijos. Debemos de sentirnos realmente acobijados por ese amor de un Dios que es Padre de cada uno de nosotros. Inclusive hoy en día algunas religiones le dan distintos títulos a Dios. Uno lo llaman Yahvé, Jehová, Elohim, Alá, lo que quieran. Nosotros lo llamamos papá, nosotros lo llamamos Padre, en esa hermosa oración que Jesús nos enseñó. Recordemos que en la cultura de la época, en la cultura semítica, ser hijo representaba ser igual al papá. No solamente representaba de que el papá le dio la vida, sino que reflejaba el rostro del papá en él. Por lo tanto, ser hijo de Dios, llamar a Dios papá, quiere decir yo tengo que reflejar en mi vida el rostro de Dios. Y eso no es fácil. Sin embargo, Cristo fue la perfecta revelación del Padre. Él, hijo de Dios, revelaba perfectamente el rostro de Dios. Y es a lo cual estamos llamados. Si yo digo que Dios es mi Padre, si yo pronuncio el Padre Nuestro, yo estoy llamado realmente a producir en mi vida, con mi ejemplo, con mi actitud, con mi comportamiento, el rostro de Dios. Por eso cuando nosotros recitamos la oración del Padre Nuestro, debemos precisamente pensar en eso. ¿Estoy yo reflejando, manifestando el rostro de Dios? ¿Y cuál es el rostro de Dios? Un rostro de amor, un rostro de perdón, un rostro misericordioso, un rostro infinitamente bueno. ¿Estoy yo manifestando eso? Por eso, en labios del cristiano, llamar a Dios Padre no es simplemente decir que de Él proviene la vida. No, es reflejar el rostro de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso es llamar y es sentir a Dios como Padre. Por eso no se trata simplemente de rezar a las carreras el Padre Nuestro, no. Se trata de pensar, ¿estoy yo reflejando el rostro de Dios en mi vida? Porque si yo soy hijo de Dios, no solamente es porque me dio la vida, es porque yo me tengo que asimilar a Él. Hoy en día la oración está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Por muchos motivos. Uno, porque es que tenemos tantas cosas que hacer que miramos la agenda y la tenemos llena desde la mañana hasta el atardecer. Y entonces tengo que comenzar a ver de qué cosas me deshago. Y lo primero que elimino es la oración. Porque como la oración no me produce nada económicamente, entonces ¿para qué voy a perder el tiempo rezando? Hay quienes lo piensan de esa forma. Entonces lo primero que elimino es la oración. Cuando para Jesús era lo más importante. Porque nosotros tenemos una concepción equivocada de lo que es la oración. Por eso, hoy más que nunca, deberíamos de ser los primeros en pedirle a Jesús que nos enseñe a orar, a entrar en esa comunicación con Dios. Para muchos, inclusive hoy, la oración consiste en repetir fórmulas mecánicas. Es más, Jesús nos advirtió de ese peligro cuando nos dijo, cuando ores, no multiplique las palabras como lo hacen los paganos. Otras personas rezan para obtener un beneficio, bien sea personal o bien sea para los demás, para pedir por la salud de alguien, para que les vaya bien en el trabajo, para que exista armonía familiar, en fin. Otras oraciones parece que fueran como un pasarle revista, un informarle a Dios de las cosas que nos pasan, cuando el mismo Jesús nos ha dicho que Dios lo sabe todo antes que se lo pidamos. Pero otras personas aún quieren pensar que la oración es actuar sobre la voluntad de Dios. Es decir, voy a pedirle eso porque es que a Dios no se le había ocurrido. Entonces yo tengo que inducirlo, tengo que decirle qué es lo que Dios tiene que hacer. Porque a lo mejor no lo tiene en el programa o a lo mejor se lo olvidó. Es decir, estamos equivocados. Otros parece que la oración es para delegarle a Dios un problema. Por ejemplo, en la oración de los fieles te pedimos, Señor, por los hambrientos. Resuelvas tú el problema de la gente que tiene hambre. Te pedimos, Señor, por los gobernantes. Tratas tú, Señor, de convencer al gobernante que sea justo. Te pedimos, Señor, por la guerra en el mundo. Trata tú, Señor, de enviar la paz. Y luego yo me voy tranquilo a mi casa. Ya le presenté a Dios nuestras inquietudes, nuestros problemas. Ya se lo dejé, que Él los resuelva. Yo me voy tranquilo a mi casa, a mi hogar. ¿Por qué? Porque ya dejé en manos de Él que Él resuelva los problemas. Nosotros esperamos que sea Él, pero Él espera que seamos nosotros los que resolvamos nuestros propios problemas. Pero la gente entiende la oración como una delegación de responsabilidades a Dios. Por eso hoy más que nunca debemos decirle lo que los apóstoles le dijeron: Señor, enséñenos a orar. Que Dios y la Virgen les bendiga y les acompañe.